Específicamente no soy comandante, lo quiero aclarar. Soy un excombatiente de la FPL, del FMLN, que me tocó venir acá a Guazapa. Yo no soy originario de Guazapa, pero me tocó que venir a apoyar, a participar acá en la lucha, pues aquí en Guazapa, en la cual yo vine aquí en el 81, por ahí por abril, mayo del 81 vine aquí y me incorporé aquí a las tareas propias de, de hacer la guerra, pues de hacer la lucha, porque ya estábamos en una guerra declarada. La ofensiva del 81 ya había pasado, que fue el 10 de enero, y lógicamente teníamos también las repercusiones o la respuesta de la Fuerza Armada de El Salvador, que venía sobre nosotros para tratar de aniquilar lo poco o lo mucho que ya teníamos como fuerzas beligerantes en El Salvador. Entonces, llegando acá, en los días siguientes, se dio un gran operativo de la Fuerza Armada que venía, teníamos información que venía para arrodillar lo que era el cerro de Guazapa, y se tomó la decisión de que había que sacar a la población civil, a las masas populares que vivían acá en estos cantones y caseríos de Palo Grande, toda la parte de los Jirones y los demás caseríos de aquí de Palo Grande, del Roble, entonces del Zapote, de Mirandía. Había que sacarlas de la parte alta para evadir el operativo, porque sabíamos que venían para acá, y tratar de eh, evadirlo, el operativo. Entonces tomó la decisión de sacar a la población civil hacia la zona baja, que es hacia la parte aquí de Platanares, llegando allá por el caserío que se le llama El Cenícero, Las Peñas, San Cristóbal, para tratar de defender a la población civil. Entonces me dieron la orden a mí de dirigir esa retirada de la población, y me tocó con un pelotón de tropa armada, y yo precisamente también, que era parte de la tropa, pues hacer esa acción de protección de la población civil, porque sabíamos que las consecuencias pues iban a ser lamentables. Entonces se comenzó la retirada a partir de las 6 de la tarde del día 7 de junio, y logramos pasar la calle entre Suchitoto Aguilares casi amaneciendo, como a las 4:30 comenzamos a cruzar la calle, y ya los últimos, porque era una gran columna de más de 1 kilómetro de gente, de población civil que iba en retirada de aquí la parte alta. Entonces logramos pasar la calle esta de Aguilares Suchitoto, y llegamos al cantón Platanares, y comenzamos a avanzar hacia el lado del Salitre, cuando dejamos yo dejé 2 escuadras en la parte trasera cubriendo la retirada, y con la otra escuadra, porque el pelotón estaba comprendido de tres escuadras, con el otro íbamos explorando adelante y abriendo la brecha para que la gente. Entonces nos metimos a un río que está a la par de Platanares, y nos fuimos por todo el río para no dejar huella para la tropa que nos podía haber seguido, y llegamos allá por el lado del cantón de allá del Cenícero, cuando comenzaron los combates con las 2 escuadras que yo había dejado en la parte de atrás. Y entonces se comunicaron conmigo, me dijeron: mire, nos van siguiendo, compañero. Entonces le comencé a dar por toda la orilla del lago, buscando para las peñas,
buscando para el lado de San Cristóbal, pero nos encontramos en el río con un grupo de familias de la RN, de la Resistencia Nacional, que les dijimos que se fueran en la misma ruta que nosotros llevábamos, pero ellos decidieron agarrar para el lado del cantón Sacamil. Y ese día era el 8 de junio de 1981. Entonces, al poco rato, ya nosotros íbamos allá por el lado del Cenicero, fue la gran balacera de la Fuerza Armada, los paramilitares que encontraron a la gente en unos zacatales, porque después nos tocó ir a ver qué es lo que había pasado y nos encontramos con el montón de gente que había sido asesinada ese día 8 de junio ahí en el cantón Sacamil, caserío Sacamil del cantón que ya mencioné anteriormente, que es el cantón Platanares. Entonces seguimos nosotros con nuestra gente por toda la orilla del agua, llegamos a San Cristóbal y después nos mandaron refuerzo a nosotros y se dieron combate ya con la Fuerza Armada en la parte de las lomas que están allá en el Cenicero, y pues nosotros logramos avanzar con la gente buscando Consolación, buscando San Cristóbal, y logramos pues prácticamente salvar a la población. Llegamos hasta allá por Colima y logramos que nuestra gente no fracasara en ese operativo. Entonces, es parte de la historia que me tocó vivir acá en Guazapa. Por el otro lado, pues, hablando aquí con, con los amigos, hacemos el siguiente análisis. ¿Vea? Después de tantos años que finalizó la guerra, con los acuerdos de paz que se firmaron el 2 de febrero del 92 en Chapultepec, México, y en donde después de eso pues se dio la parte de la investigación que hizo la Comisión de la Verdad, en donde pues se dieron a la tarea de investigar las graves violaciones a los derechos humanos que habían sucedido durante el conflicto armado, y en donde dentro de esas violaciones lógicamente está la masacre de Sacamil, la masacre de Palo Grande, la masacre de los Gramales, que es otra masacre aquí en Guazapa, la masacre de Tenango y Guadalupe, la masacre de La Tigra en Cinquera, la masacre en San Francisco Echeverría, en La Majada, y bueno, la del Mozote. Podemos enumerar una gran cantidad de situaciones lamentables que sucedieron durante el conflicto. Pues decimos, eso fue parte del enfoque pues, que los norteamericanos y los millonarios de este país, la oligarquía salvadoreña, le metieron a los pobres, porque al final el Ejército Nacional, la Fuerza Armada, estaba constituida por gente pobre, igual que nosotros éramos gente pobre. Pero, claro, la visión que a los soldados, que a la Guardia, que a la PH se le dio fue que había que defender la patria en, en contra del comunismo. Un comunismo que venía implementado por la Unión Soviética, por, por Rusia, implementado por Cuba, y que lo que querían era esclavizar a la población salvadoreña, que es más, que no éramos ni seres humanos, sino que nos pintaban a los combatientes del FMLN como que éramos monstruos, barbudos, dientudos, etcétera. No éramos personas comunes y corrientes, y que por lo tanto había que atacar, había que exterminar al comunismo, y eso fue lo que generó que personas humildes, como eran los soldados, porque eran gente humilde, tuvieran
un entrenamiento tal que les impidiera entender que cuando encontraban a mujeres, ancianos y niños escondidos en los montes, esa era gente de población civil que porque no tenía para dónde irse, porque no tenía un familiar en San Salvador, en Soyapango, en otros lados, le tocó que es huir dentro del mismo territorio, dentro de los mismos montes, para salvar su vida. Y lamentablemente lo encontraba el ejército en los montes y principalmente el batallón Atlacat y los batallones élites que fueron entrenados en esa, digámosle, ideología de guerra arrasada, que significa asesinar, que significa matar todo lo que se moviera en estos territorios de Guazapa, Cinquera, Chalate, Morazán, Santana, y destruir todo aquello que pudiera servir de alimentación para la guerrilla. Volaban la huerta, quemaban el maíz engranerado que encontraban, mataban los chuchos, los gatos, las gallinas, etcétera. Entonces, todo con la ideología de ¿qué? Que eso era atacar al comunismo. Entonces, por eso fue que se dieron esas grandes masacres. Es lamentable, pues, pero es una realidad que no podemos evadir. Y que por mucho que hayan soldados y oficiales que digan que en El Salvador no hubieron masacres, que lo que hubieron son combates, dígame, dígame usted, va a ser combatiente un niño de meses de edad, va a ser combatiente una mujer embarazada, va a ser combatiente un anciano de 80, 90 años, ¿m? Que lo descabezaban con corvo o que lo masacraban a rafagazos de fusil y de ametralladora, y a muchos de ellos los quemaban después de asesinarlos. Entonces, esa situación es, digamos, algo que sucedió, que no lo podemos ocultar, pero que es de hombres, es de personas humanas, aceptar que se cometieron esos errores. Y yo he escuchado a gente, digámosle, soldados del batallón Atacat que justifican y dicen que no hubieron masacre en Morazán, cuando hay una investigación internacional en Morazán, en el Mozote, que definió que fue una de las peores masacres de El Salvador y de América Latina, la masacre del Mozote en Morazán. En ese sentido, creo que eso no quiere decir que hoy no nos podamos reconciliar. Eso no quiere decir que hoy esas heridas que están abiertas no se puedan cerrar. Pero para que eso se dé, ¿qué es lo que tiene que haber? Primero, que se conozca la verdad, ¿vea? Y que además los responsables de toda esa criminalidad les pidan perdón al pueblo. ¿Ah? O no es de hombre pedir perdón, que le pidan perdón. Pero hasta ahorita, el único que pidió perdón en representación de la Fuerza Armada, el primero, fue Mauricio Funes en el Mozote. Pero yo no he escuchado hasta hoy un coronel, un general que diga, le pido perdón al pueblo, a las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos. Y por lo tanto, decimos que nos arrepentimos de eso que se hizo y que estamos dispuestos a aceptar las consecuencias de nuestros actos. Yo nunca he escuchado eso. Y por lo tanto, mientras no se conozca la verdad y mientras continúe la impunidad en este país, no va a haber verdadera reconciliación, no va a haber sanación de las heridas que tenemos muchos. Porque para traer a colación algo, yo tengo a mi padre que fue descabezado y hecho picadillo por la Guardia y la Defensa Civil en Cinquera en junio del 80. Tengo un hermano que lo capturaron en el 80
y desapareció, jamás lo volvimos a encontrar. Y yo quisiera saber qué pasó con mi hermano. Yo quisiera saber qué le hicieron, dónde está enterrado. Yo quisiera saber eso. ¿Por qué? Porque es mi sangre y jamás voy a olvidar yo que mi hermano fue desaparecido, jamás. Pero no quiere decir que no pueda perdonar. ¿Cómo no? Si puedo perdonar. Pero hasta ahorita nadie me ha pedido perdón. Nadie me ha pedido perdón por la muerte de mi padre y de mi hermano, jamás. Entonces, eso es lo que el pueblo quiere escuchar. Y que mientras eso no suceda y mientras no se conozca verdaderamente la verdad, mientras no haya una verdadera justicia transicional que permita que estos que son responsables respondan, no para que se mueran en la cárcel, porque no es esa la intención, sino para que reconozcan que se equivocaron, que fue un gravísimo error matar mujeres, ancianos y niños en este país, porque no es de valientes, no es de combatientes asesinar mujeres, niños y ancianos. El verdadero combatiente es aquel que se agarró pecho a pecho con el fusil, uno con otro, y que combatió con esa valentía. Es el verdadero combatiente. Pero los que cometieron gravísimos crímenes, como asesinar mujeres, niños y ancianos, como la masacre de Sacamil o de Palo Grande, la verdad que yo le llamaría personas cobardes. Vea, cobardes. ¿Por qué? Porque no es así la cosa. No es asesinando mujeres y niños que iban a defender a la patria del disque comunismo.